eta ongi etorri beste mainguru berri bat. Gaurkoan Euskal Pizkundeari buruz arituko gara Eusko Ikaskuntzaren maingurutan Radio Vitorian, baina hainbat datu emango ditugu gure lurraldeari buruz. Arabako Euskal Pizkundea garai hartan Araban ze gertatu zen. Buenas noches y bienvenidos a una nueva tertulia de Eusko Ikaskuntza. Hace unas fechas les hablábamos del renacimiento vasco. Lo hicimos en euskera, hablando entre otros con Koldo Ordosgoiti. Koldo, Gabón. Hoy vamos a hablar en castellano, en euskera, pero para que tengan conocimiento nuestros oyentes de lo que fueron por lo menos los trazos más gruesos de aquella tertulia. Recuerda un poco, Koldo, qué fue el renacimiento vasco. Primero, qué fue el renacimiento a nivel general y si se puede hablar de un renacimiento vasco. Creo que se puede hablar perfectamente de un renacimiento vasco. Y es un renacimiento que tiene hondas raíces, porque casi podríamos situarlas en el siglo XIX y más concretamente después de la Segunda Carlistada en 1876 y de los movimientos que en ese momento se iniciaron, pero nosotros nos centramos y hemos tenido entre manos en última instancia un periodo mucho más reciente, que es el referido o el que se acaba de alguna manera y se acaba de forma trágica, tanto en cuanto lo que supone la Guerra Civil en 1936. Y estamos hablando en última instancia de los años 20 y de los años 30, que suponen, entre otras cosas, probablemente el renacer, uno de los renaceres culturales más importantes de este país en toda su trayectoria histórica, en el que se juntan una serie de personajes, hombres y mujeres, y en una situación no especialmente fácil, pero que consiguen poco a poco poner en marcha nuevas vías, nuevos caminos, vide barrilla que decía el poeta, que dieron su fruto y de los cuales todavía en cierto sentido seguimos bebiendo. Renacimiento, por lo tanto, en nuestro caso tardío respecto a otras culturas. Sí, en cierto sentido sí, y ahí hay una serie de características o una serie de situaciones que hay que tener en cuenta. Y una de ellas es que el siglo XIX supuso para este país, de alguna manera, la ruptura de sus instituciones de autogobierno y entrar en una situación completamente nueva. Y entró en una situación nueva sin demasiados instrumentos. Por ejemplo, una de las reivindicaciones que estuvo en todo ese tiempo, que fue una de las causas del nacimiento de Eusko Ikaskuntza y que por primera vez se pudo materializar, pero en momento de guerra, era la reivindicación de una universidad para este país. De la misma manera que se reivindicaba el autogobierno que se había perdido, o un nuevo autogobierno para ser más exactos. Entonces, en ese sentido, ¿fue tardío? Pues sí, era una situación tardía, y si, por ejemplo, hacemos la referencia con otras culturas del mismo Estado, por ejemplo, la catalana, que tuvo una renacencia especialmente fuerte desde mediados finales del siglo XIX y durante todas las 3 primeras décadas del XX, quizás sea un poco tardía, pero también nuestra situación era un poco distinta. En cualquier caso, es evidente la vivacidad, la fuerza que demostró este país y sus hombres y mujeres durante todo ese tiempo, y creo que es de resaltar. Koldo, ¿por qué te acercas al Renacimiento? Eres periodista, ¿por qué tienes unos conocimientos que quien te habla no los tiene? ¿Has tenido alguna inmersión o alguna investigación respecto a esta época de nuestra cultura? Pues mira, si quieres que te diga la verdad, he llegado a ella por varias vías. He llegado desde la labor periodística en última instancia, pero es cierto que últimamente, por un lado y por otro, estoy estudiando bastante, y en alguna cosa me estoy encontrando con sorpresas muy gratas en cierto sentido, y que demuestran, entre otras cosas, que tenemos una serie de ámbitos para investigar desconocidos en última instancia y especialmente ricos. Por ejemplo, y en este preciso momento, y me pillas casi pegado al ordenador, estoy trabajando algo que yo desconocía que había sido fruto, por ejemplo, de esta generación, como es el nacimiento de las primeras emisiones en euskera, de radio en euskera, o el desarrollo de la primera radio en euskera. Y de repente empiezas a escarbar un poquito, llegando ahí pues poco menos que de casualidad, y descubres que aquí hay una generación
que pone en marcha lo que después, muchos años después, hemos conseguido crear, ¿no? Es decir, una programación de radio totalmente en euskera. Y estos hombres y mujeres lo hacen, pues, poco menos que los nacimientos de la radio. Y, por ejemplo, el primer programa de radio en euskera, que dura 2 años y medio y que desarrollan hombres y mujeres de esta generación, y pues voy a poner 2 nombres, Joseba Zubimendi y Ander Arcelus, se inicia en 1932. Y consiguen, pues en la única radio que en aquel momento existía en Euskal Herria, que era Unión Radio Donostia, Unión Radio San Sebastián, consiguen hacer durante 2 años y medio, hasta que el gobierno de la República, en este caso en manos de la derecha de la CEDA, les cierra la emisión después, en octubre de 1934, consiguen hacer semanalmente una programación de radio. Hechos como esos, pues creo que hay unos cuantos, muchos, algunos o bastantes de los cuales los tenemos totalmente perdidos y olvidados. Uh-huh. Así que ahí tienen un ejemplo. Pero si, antes de ir con el segundo invitado, si vamos a unos trazos generales de lo que significa el Renacimiento, ¿qué tenemos que entender por Renacimiento? Pues tenemos que entender un movimiento muy vital, en el cual entran muchos hombres y mujeres, y estoy utilizando el término hombres y mujeres porque probablemente si hemos perdido en la memoria a muchos de los hombres, hemos perdido casi a todas las mujeres de ese movimiento, que trabajan en ámbitos muy variados por intentar construir este país o reconstruirlo, según se interprete, desde el punto de vista cultural, lingüístico y en ámbitos muy amplios. Y ahí hay que hablar también de instituciones. Tenemos ahí el nacimiento de algunas de las instituciones de las que ahora gozamos y gracias a las que se ha construido este país. Por ejemplo, Eusko Ikaskuntza es una de ellas, Euskaltzaindia es otra de ellas, y al final estamos hablando de intentar articular, de construir este país desde la modernidad, pues desde finales del 19 hasta esa fractura que supone la guerra civil del 36, tanto en cuanto de alguna manera no arrasa con todo, pero sí supone la muerte de un montón de cosas y entre otras de algunos de los promotores de todo ese movimiento. ¿Por qué hablamos hace unas semanas tanto de Aitzol? Porque Aitzol de alguna manera es una de las piezas claves de todo este movimiento. Lo es en los años en que trabaja a tope hasta su muerte, fusilado en 1936, en el desarrollo de muy distintos ámbitos. No es un ideólogo, por decirlo de alguna manera, aunque lo es también, es sobre todo un propagandista, un hombre de acción y un organizador. Y una persona que consigue poner a trabajar a otro número importante de personas, hombres y mujeres, en muy distintos ámbitos. ¿Agitador? ¿Tenía algo de agitador? Tenía mucho de agitador. Y además coincidió con que tenía una base muy buena. Desde el punto de vista cultural, por su formación y por sus relaciones. Y en última instancia, lo que nos va a contar dentro de un momento nuestro contertulio José Mari está ligado también con todo ello. No estaba solo, tenía otra serie de gente que estaba ahí, que trabajaba junto con él, y la capacidad que tuvo, debía ser un hombre de carácter y no muy fácil en bastantes cosas, pero desde luego lo que consiguió es impresionante. Ahí desde luego que José Mari Belezen de Mendizábal, que ha investigado sobre el Renacimiento vasco. José Mari, Gabón. Kaixo, Gabón. Hemen, Araban, egin duzu ikerketa, batez ere Araban zentraturik? Bai, eskatu zidaten eta hala izan da. Nork eskatu zizun? Diputazioak, Arabako diputazioak, hain zuzen, Euskal Pizkundearen urtea zela eta hemendik Arabatik zer nolako irradiapena izan zuen, nolabait galdegai zegoen, eta oso ikerketa apala izan bada ere, zerbait, koldorik atatu izan zaion bezala, nire ere, arakatzen nuen einean, ikertzen nuen materiala bazegoela, bazetorrela, eta egia da, hor ondion katakunbetan dagoen egundoko lana egin zela, ezta? Egin zela, eta zorionez zerbait atarali izan dut, eta nik uste dut behintzat mugarri bat ipini dugula aurrerantzean jarraitu ahal izateko ikerketa honekin, ezta?
¿Las fronteras del Renacimiento vasco para Álava pueden suponer las fronteras que a principios del siglo XX tenía el euskera en territorio alavés? ¿Era una frontera la lengua o no? ¿O sobrepasaba la lengua también? No. Bueno, yo creo que la pregunta que yo me he hecho, más que la pregunta de corolario, ¿no? que yo he hecho al final de este pequeño trabajo de investigación, es que en Álava se hizo un tremendo trabajo a favor del euskera. Otra cosa es qué tipo de semilla cayó en Álava, porque evidentemente este fue un territorio de producción y de animación. Bueno, haciendo un poco de historia, hay que tener en cuenta que Álava, que no es euskaldun, y además Aitzol, el mismo Aitzol, en un trabajo que en El Día publica, pues ahí por 1931 lo dice, da incluso el número de vascoparlantes que hay en Álava, etcétera. Sin embargo, si, por ejemplo, mi padre me ha dicho que ha conocido euskaldunes en Urrunaga, o hasta algún euskaldun en la zona de Amarita, Aitzol, si hablamos de los años 20, de los 30, tenían que conocer el euskera las personas mayores de zonas no solo de Aramayo, sino de otras zonas también, ¿no? Bueno, el trabajo lo que me ha permitido es ver en todas esas zonas que tú estás diciendo y en muchas más de Álava qué tipo de acción tuvieron los curas vascos. O sea, que es terrible, es impresionante. A mitad del siglo XIX, quiero recordar algún texto que la población de Urrunaga pedía un sacerdote euskaldun porque desconocían el castellano y no entendían al cura. Pero no solamente eso, creo que hay un déficit en cuanto a ese aspecto de asistencia espiritual, pero ya no solamente de los curas, sino desde arriba, ¿no? Hay que tener en cuenta que en 1880 es cuando se hace la diócesis de Vitoria. Y hasta 1928, que es cuando viene Mateo Mújica, todos los obispos que pasan, ni uno de ellos es euskaldun. Eso para empezar. Obviamente, ningún cura tampoco sale con formación euskaldun del seminario. Del primer seminario conciliar, que en Álava, en Vitoria, ahí ya sabéis que se sabe que hay dos seminarios, uno que es el menor, el de Aguirre, y otro el conciliar que da el superior, pero a partir del año 1880 es esto, y a partir del año 1930 es el segundo conciliar, que es el que conocemos en estos momentos, ¿no? En el primer antes de ser el primer seminario conciliar, en el pequeño, en el Aguirre, en el del casco histórico, había, también el otro estaba arriba, también el otro estaba arriba, existían clases de euskera, cosa que luego, cuando se pone el primer conciliar en 1880, se prohíbe terminantemente el dar clases de euskera. Y no se vuelve a retomar el tema hasta principios del siglo XX. Y concretamente la acción viene dada pues por las dos personas más significativas que en el principio del siglo ya están ya en el seminario de Vitoria, que son José Miguel Barandiarán y Manuel Lecuna. O sea, estas dos personas son sobre las que va a pivotar todo el movimiento euskaldun del seminario de Vitoria. Hay que decir también que en Álava hay algo más también que el seminario, que hay un movimiento, a ver si que hay un movimiento de civil, curas, para entendernos, que hay un movimiento civil también, obviamente, pero muy pequeñín. Seguramente que de todos los territorios euskaldunes el de más pequeña producción es el de Álava, por el número de habitantes y por aquello de la configuración propia sociológica de Álava, que no es euskaldun más que unos determinados centros, ¿no? Corrígeme si me equivoco, a pesar de que ilustres alaveses en el siglo XIX hicieron defensa, por ejemplo, del euskera, ¿no? Pues creo que no me equivoco si cito Becerro Bengoa. No, y Mateo Mogaza y todos estos, pero desde un punto de vista muy teórico. Muy teórico. Quizás el más importante es Federico Baraybar en ese aspecto, ¿no? Que es una de las figuras estelares al final del siglo XIX en Álava. Pero y que engancha de alguna manera con una generación posterior que seguramente que puede estar encabezada pues por O'Donnell Price y todo esto, pero ya en 1914, 1913 por ahí, ¿no? Pero había un movimiento muy pequeño, donde grandemente se va a dar el trabajo y se va a dar ese renacimiento, va a ser en el seminario. En el seminario, ¿por qué?
Bueno, pues en el seminario, ¿por qué? Porque ya tanto el propio Barandiarán como Lecona se dan cuenta que, para lo que tú estabas diciendo antes, para los pueblos de este país se necesitaban personajes que llevaran la palabra de Dios de alguna manera en el idioma vernáculo. Eso está claro. Se habían basado en experiencias similares en Canadá, en Bélgica, y querían transportar un poco ese modelo a Euskal Herria, ¿no? El seminario de Vitoria, junto a la Universidad de Deusto, que se crea en 1876, creo que es, el seminario de Vitoria es el centro intelectual más importante de este país. Pero no solamente eso, sino que aquí es donde estaban los, intelectuales euskaldunes, vascófilos, que quedaban o que actuaban en el país. El resto estaba actuando en universidades, etcétera, pues en el exterior. Como por ejemplo, pues el propio Ángel Apraiz, etcétera, que es luego el impulsor de Eusko Ikaskuntza y de todo esto. Estos estaban todos fuera, estaban en el exterior. Los que estaban aquí dentro, ¿quiénes eran? Pues los intelectuales, como un Antonio Pildain, por ejemplo, Antonio Pildain, que está trabajando en el seminario de Vitoria, insisto, Barandiarán, Leoncio Arevio Torre, Manuel Lecona, etcétera, gente que tenían una especie de sensibilidad hacia el país. Y estos eran las dos universidades que existían en el país, una evidentemente dedicada a temas religiosos, a temas de la Iglesia, y otro de una vocación más generalista, como es la de esto, ¿no? Pero también con la Iglesia por medio. La Iglesia por medio, y con mucho menos movimiento vascófilo que el que podía tener en el seminario de Vitoria. Barandiarán ya tiene los primeros problemas con la rectoría del seminario, con un Román Laspiur, que era entonces el rector de la iglesia, del seminario, que le prohíbe a Barandiarán el realizar actividades vascófilas dentro del seminario, pero Barandiarán, conociéndolo como era, bueno, pues que era bastante testarudo en ese aspecto, pues sigue adelante. Incluso, se pone muy duro y hace una especie de apuesta, o sí o no, o yo sigo adelante con mi proyecto, o vamos a ver qué pasa, ¿no? Y como lo dice Manuel Lecona más tarde, es gracias a la presión exterior que el seminario al final acepta que se... ¿Qué presión exterior? Bueno, presión exterior de personas, por ejemplo, pues como la intelectualidad que existe, que están en otras universidades, que ven la necesidad de que por aquí también Eusko Ikaskuntza, por supuesto, en el tercer congreso de Eusko Ikaskuntza en 1922, la ponencia que era euskera y educación, hay una clarísima moción hacia que los estudios eclesiásticos se tienen que hacer en euskera, y hay un memorándum que se presenta en el seminario para decir, señores, ustedes o van por aquí o esto no es un país moderno, y esto es depositado en la mesa del rector, que le hace pensar, y que permite que tanto Barandiarán como Manuel Lecona puedan seguir adelante con sus proyectos. Hay que tener en cuenta que en 1914 ya Manuel Lecona, 1914 todavía no había terminado no se había ordenado, ya empieza a dar clases de euskera y literatura vasca en el seminario. Y te paro un poco y te provoco un poco con la siguiente reflexión. Vamos a pensar en un hombre de la cultura actual del siglo XXI que te dice, José Mari, ¿me estás diciendo que sin sotana no hay cultura vasca? No, en absoluto. Ya Koldo nos ha dicho antes que había gente también que no había pasado por el seminario. Lo que estoy diciendo es que aquí se va a forjar una plantilla que va a irradiar tremenda producción en euskera. Koldo lo ha dicho antes. Una de las personas que todavía no le he citado, que es profesora en el seminario, es José Aristimuño Aitzol. José Aristimuño Aitzol, que es nada más y nada menos, y no sé si va por ahí Koldo, es el director de la sección de misionología de el seminario. Y de hecho estuvo, en un momento determinado, fue nombrado jefe de las misiones en España. Jefe de las misiones en España, que tiene un observatorio para hacerse con un caudal informativo terrible, y no solamente eso, sino unas prácticas
de divulgación. Yo me he encontrado con una revista que es Nuestros Misioneros, Gure Misiolariak, que empieza a editarse en el año 1924, que llega hasta el 1936, que creo que es bimensual, y que se produce a partir de las producciones, a partir de las colaboraciones de los misioneros vascos en el exterior. Es una revista increíblemente rica, totalmente desconocida, y que da una idea de qué trabajo tan meticuloso hacía el amigo Aitzol, pero con la ayuda de Manuel Lecona. Entre los dos hacen una revista bilingüe, que es un modelo hoy en día todavía de edición, y de qué capacidad tenían ellos para atraerse a las gentes que estaban en China, en América, en Filipinas, que escribían sus artículos, y que aquí, cuando creían oportuno, Manuel Lecona se dedicaba a traducir esos artículos. Es un bagaje increíble, o es una aportación terrible de buena y de interesante la que la revista Gure Misiolariak ha hecho. Y es un tema que yo creo que se debe de analizar. Bueno, esto solamente para decir que Aitzol estaba ahí y que Aitzol aprende a lo que luego va a poner en marcha en el exterior cuando ya deje el seminario, y va a concitar alrededor de él todo un grupo de trabajo que es el que va a dar forma también al Euskal Pizkundia, que es más conocido, que es el de Aitzol, es el de Lizardi, es de todo, el de José Zubimendi y de todas estas personas que han sido... Así que Aitzol estuvo en el seminario. Aitzol fue cura. Coldo. Sí, evidentemente era... y murió cura. Y murió cura, efectivamente. Aitzol, el día anterior a embarcarse de vuelta para coger el barco, y que viene de vuelta aquí y lo van a fusilar en Hernani, cena con José Miguel Barandiarán, que ya estaba allí, y bueno, pues tratan de temas de seguir trabajando en lo que estaban trabajando antes. Bueno, lo que quiero decir es que el seminario está ahí. Aitzol es otra de las personas clave en este movimiento, pero es que ya en el año 1924 don Manuel Lecona crea un grupo en el seminario terriblemente importante, y que llega hasta nuestros días, que es el grupo Cardaveraz. El grupo Cardaveraz 1924, que en el momento de erigirse como grupo ya tiene 50 miembros que empiezan a trabajar en favor del euskera, en favor de la literatura, en favor de todas aquellas asignaturas o temas que puedan ser susceptibles de impartirse en euskera. Pero eran hombres que estaban trabajando... Seminaristas todos ellos, los 50. Seminaristas y profesores. Son 50. El primer día, 1924. Pero más allá del seminario, en aquella sociedad que había... te voy a decir. En el 1921, don José Miguel Barandiarán crea Eusko Folklore. Y Eusko Folklore es una publicación que todavía se publica a través de la Fundación Barandiarán, pero que en el año 1921 don José Miguel dice: tenemos que hacer un grupo que aglutine todas las sensibilidades y todos los territorios del país. ¿En dónde se basa? Fundamentalmente en los seminaristas que están estudiando aquí, pero que vienen de todo Euskal Herria, que están aquí. Y estos son, de alguna manera, los que van a trabajar en el grupo Eusko Folklore, y van a revertir en un grupo de trabajo que desarrolla su labor en Vitoria. Las oficinas de Eusko Ikaskuntza en Vitoria son el punto de trabajo del grupo Eusko Folklore, donde el primer grupo está formado por 7 personas, y 2 de ellos son precisamente Aitzol, uno de ellos, y otro es Leonardo Guridi.
estaba don José Miguel, etcétera. Tanto Aitzol como Leonardo Guridi van a ser fusilados uno detrás de otro con 2 días de diferencia en el año 1936. Pero es en Vitoria donde en las oficinas de Eusko Ikaskuntza se trabaja. ¿Dónde estaban? ¿Allí mismo? Estaban en la Escuela de Artes y Oficios. Tengo que recordar porque allí creo que es donde puso don José Miguel el laboratorio de etnografía. Entonces, es ahí donde se reúnen y hay gente muy significativa, no euskaldun, pero muy significativa de la sociedad alavesa, que están trabajando en ese grupo alrededor de don José Miguel. Y más allá del seminario, ¿había actividad cultural? En Álava. Sí, en Vitoria, en aquella Vitoria. ¿Había relación entre la Vitoria y el seminario? Sí, eso estoy diciendo. Sí hay. Los euskaldunes y vascófilos sí que tenían. Porque ¿quiénes eran las figuras que lo movían? Pues las figuras que lo movían, obviamente, como en el resto de Euskal Herria, estaban aquí, que eran Barandiaran y eran Leku, ¿no? Y, como digo, también estaba en este caso Aitzol. Mientras estuvo en Vitoria Aitzol, estuvo trabajando en los grupos que tenían relación con la sociedad alavesa. Ahí estaban pues personas como, bueno, tengo algunos, bueno, por decir nombres tendríamos, pero los grupos, el grupo de Eusko Folklore de Álava, pues estaban alrededor de 15 personas de Álava. Los más significativos en aquel momento trabajando en ese momento, ¿no? Había una sección en Eusko Ikaskuntza posterior, que era la sección Baraibar, que era para temas lingüísticos, para temas de euskera, y también era la sección de euskera que había salido en el ámbito de Eusko Ikaskuntza y que trabajaba el tema de Álava. O sea, es decir, sí había una vida en el exterior. Había una vida en el exterior, pero había una especie de acuerdo real entre Eusko Ikaskuntza, las personas que trabajaban en el ayuntamiento, en el seminario, perdón, y personas del ámbito social alavés que no pertenecían, de hecho, a ni uno ni otro, pero que trabajaban conjuntamente con los que estaban en el seminario y con los que estaban en Eusko Ikaskuntza. Es decir, había una entente perfecta en este aspecto. Entonces, sí había esa vida, sí había esa vida. He ido al año 1924, pero es que en el año 1927 don José Miguel empieza a publicar una revista en el seminario, no sé por qué estoy diciendo el ayuntamiento, en el seminario, que se llama Gymnasium, que es otra de las publicaciones que hay que analizarlas, que deberíamos de analizar como es debido, y va a durar 7 años. El 20% de la producción, el 20% es en euskera. El cálculo que yo he hecho analizando número a número, es el 20% es en euskera. La mayoría son de aportaciones de los alumnos del seminario. Alumnos que luego van a ser gente importantísima. Un Txomin Kortajarena, un Martín Lecuna, hermano de Manuel, un Iñaki Azpiazu, que luego será otro de los adelantados euskaldunes en América, etcétera, etcétera. O sea, estas personas pasan por aquí y empiezan a colaborar en la revista Gymnasium, que es en euskera, en la parte que le corresponde a euskera. Hay 29, he conseguido calcular 29 personas que colaboran estrechamente con la revista Gymnasium en estos años, con una producción, y digo, del 20%. Esto dura 7 años hasta que el obispo Mateo Mújica de repente le prohíbe a don José Miguel el seguir publicando. ¿Hacia el 34 o así? Sí, por ahí. Pero para entonces había surgido, como antes he dicho, el grupo Cardaveraz a través de Manuel Lecuna. ¿No le traerían en su día a Mateo Mújica para parar todo esto? Hay que tener en cuenta que Mateo Mújica era un obispo de su época. No puso ninguna pega al euskera, pero tampoco lo ha ayudado. Hay que tener en cuenta que tampoco fue un vascófilo al uso como podían ser los otros dos. Y es más, hay alguna editorial
que firmada por él, en la cual casi hasta se opone a que los seminaristas se dediquen a este tipo de actividades, porque él dice les quita tiempo para otras exquisiteces espirituales más importantes. Eso está escrito por Mateo Múgica. Tampoco es que ayudaba mucho, pero no ponía pegas como ponían los anteriores obispos. Luego este hombre terminó como terminó, ¿verdad? Este hombre terminó como don José Miguel en el exilio, y don José Miguel fue el que le pidió que escribiera el famoso imperativo de mi conciencia, y ahí es donde el propio obispo, el propio Mateo Múgica, dice qué problemas tuvo en la diócesis vasca, qué problemas tuvo en el seminario de Vitoria para poder llevar adelante la pastoral, y con qué ambiente se encontró, porque no hay que olvidar que todas las personas que trabajaban en el seminario en este aspecto euskaldun vascófilo eran tildadas obviamente de separatistas, de nacionalistas y de gente no deseada, de gente maldita. Contra esto tuvieron que hacer frente tanto Manuel Lecuna, y sobre todo no hay más que leerle los diarios a don José Miguel, no hay que más que leer ello para ver con qué problemas se encontraron. Se encontraron con muchísimos problemas. Coldo. Sí, hay que tener en cuenta también una cosa, y al hilo de lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, es un poco políticamente cómo es todo ese tiempo. Y a veces se nos olvida que efectivamente hay un momento de renacer y de una cierta libertad, o de una libertad real, que es el que coincide con la República, con los años desde el 31 hasta el 36, pero que antes de eso, desde el 23 hasta el 31, se vive bajo una dictadura y posteriormente una dictadura blanda de Primo de Rivera y de los regímenes posteriores, que tuvieron también su repercusión política sobre la vida cultural y política de este país. Incluso la propia República tampoco era un momento de alguna manera ponía también sus limitaciones, es decir, hasta que se constituye el autogobierno, y el autogobierno se conseguirá en tiempo de guerra y exclusivamente para la zona que no estaba todavía en manos de los sublevados franquistas, es decir, para los límites de Guipúzcoa y para la parte de Vizcaya y la zona norte de Álava, hasta ese momento no existe un reconocimiento del euskera como lengua oficial, no se puede impartir en la educación del momento. Lo intenta, el sistema educativo del momento. Lo realizan en última instancia, es decir, por ejemplo, es muy curioso que Aitzol, desde Euskaltzaleak, que es un organismo que se crea antes de la llegada de Aitzol, el primer presidente es Lizardi, y surge como una especie de brazo, como una especie de extensión, un spin-off diríamos hoy, si fuera una película, de Eusko Ikaskuntza, para centrarse exclusivamente en los temas de desarrollo del euskera y de los ámbitos ligados con la lengua. Pues Euskaltzaleak para el año 31, es decir, el año 30, planifica para el año 31 como objetivo de alguna manera la introducción del euskera en la enseñanza, no solamente a través de las escuelas, de las primeras ikastolas que estaban surgiendo, sino para intentar de alguna manera que la escuela asuma el euskera, pero en última instancia, y a lo que decía, cosas como por ejemplo el movimiento Pospoliña, que es un movimiento de infancia juventud que dirigía Poli, y que se desarrollaba y que tenía su centro en San Sebastián y que estaba dirigido a extender el euskera entre los niños y niñas, pues ese movimiento por ejemplo se enfrentaba a multas el año 33. Aitzol, Lizardi tiene una serie de artículos, La Guasita tiene una serie de artículos muy curiosos en los que denuncia las multas que le están imponiendo a Aitzol por las actividades en favor del euskera y por actos que realizan en favor del euskera. Multas de la época de 500 pesetas, que entonces 500 pesetas era todo un pastón. Y eso lo realizaba el gobierno republicano y no los gobiernos de la derecha, es decir, del año 34 al 36, sino los gobiernos de centro-izquierda anteriores. Es decir, la situación política tampoco era tan favorable en muchos aspectos, y con eso también tenían que luchar, con eso también tenían que trabajar, y pese a todo, lo que consiguieron es realmente impresionante. Pero, y respecto a esa reflexión, claro, yo os hago la reflexión desde el siglo XXI, un oyente joven que tengamos, por ejemplo, un estudiante, y que se pregunte, pero ¿cómo es posible?
desde el siglo XXI puede ser complicado entender el peso de la Iglesia en la cultura vasca. Si existía ese peso también en otras culturas cercanas, yo qué sé, en la catalana, o incluso en lengua castellana, o no, o el caso vasco es un caso en el que prácticamente todo estaba por hacer y entonces el refugio para la lengua vasca fue la Iglesia. Una parte de la Iglesia, probablemente, no toda la Iglesia, y efectivamente en el caso vasco tiene un peso especialmente importante, entre otras cosas probablemente también por la propia realidad, y de hecho el peso de esa Iglesia vasca es la que lleva a que, pues hemos citado a unos cuantos fusilados, se nos ha olvidado citar a otro de los lecuonas fusilado, en este caso en Rentería, que también había pasado por el seminario. Es decir, la respuesta que da el franquismo a esa Iglesia vasca que está trabajando en favor del desarrollo de la propia sociedad y todo lo demás es en forma de 18 sacerdotes fusilados, entre ellos Aitzol. Es decir, y estamos hablando también de una Iglesia que en parte consigue ser el peso, el catolicismo democrático en la República. Es decir, no es toda la Iglesia tampoco, Ni tampoco todos son nacionalistas. Exactamente. Y tampoco son tampoco en el seminario de Vitoria. No. Yo estoy convencido no estoy convencido. Don José Miguel Barandiaran no era nacionalista. O sea, ¿sí? Don José Miguel era un vascófilo, militante y activo. O sea que está. El que acaba de citar Rey Koldo era Martín Leucona, que precisamente es el cura de Musitu, en Álava, que es donde ejerce incluso como Euskaltzaindiaren Lagunak, que es un grupo que en Euskaltzaindia se forma y la cual forman parte varios curas de pueblitos de Álava, que su única labor era enseñar a los niños de esos pueblitos canciones en euskera para que por lo menos tuvieran un nexo de unión con aquello que antes tú habías dicho de esos pueblitos donde tu padre, etcétera. Para decirte, bueno, ahí estuvo Chominko Jaga Cortajarena, estuvo José Luis Iñarra, aquí en Gamarra, etcétera. Estuvieron una cantidad de curas que es impresionante la labor que quisieron hacer. José Mari, sí. Para ejemplarizar eso casi podíamos poner un nombre y todo, Ángel Suquía Goicoechea. Bueno, Ángel Suquía luego quería tocarlo. Yo quería decir también que estoy dejando todavía sin decir, no lo he citado. Para mí la labor más importante que se hace en todo esto, o la concreción, o por lo menos el fruto más importante que hay en el seminario de Vitoria en torno a todo el tema euskaltzale es la revista Cardaveraz. La revista Cardaveraz, que es muy curioso porque en el seminario de Vitoria también se muestran las tendencias entonces de la propia sociedad vasca. Es un reflejo de la propia sociedad vasca. En 1924 he dicho antes que hace Cardaveraz Manuel Lecona, pero enseguida los jóvenes, la gente que está entrando, de las nuevas savia, van dándole nueva vida a lo que en un principio don Manuel lo había concebido como una cosa muy pacífica, muy tranquila, etcétera. Los jóvenes le dan una nueva vida. Y hay una persona que para mí es clave en el movimiento del año 33 al año 36 en el seminario de Vitoria. Y se llama José María Arizmendiarrieta. José María Arizmendiarrieta es el que luego va a ser el hombre precursor de todo el movimiento cooperativo de Mondragón. En el año 1933 se erige en líder de un grupo que se llama Aurrera Beti, que es un corpúsculo que nace dentro de Cardaveraz, y ya en un principio pues son 30. Por lo que veo, los vascos siempre igual, siempre igual. 4 vascos, 5 sociedades gastronómicas. Pero es muy normal y además es muy rico. Yo creo que es muy rico, porque hacen que aquel grupo se dinamice. Y los que no entran en este grupo no se quieren quedar atrás, con lo cual hay otro nuevo grupo que sale que se llama Jakins Baita, y que desde ahí Jakins Batza, no Baita Batza, ahí quedan de alguna manera los que eran más conservadores y tal,
pero que comienzan una carrera por quién hacerlo mejor dentro de la revista que se llama Cardaveras, que saca nueve números solamente, del 33 al 36. No sé quién le envió a Mateo Múgica a Vitoria, pero menuda movida tenía en el seminario. Tuvo una movida terrible. Incluso le dicen o le echan en cara que tener poca disciplina en el seminario, y en uno de sus apuntes Barandiarán dice: en eso tenían razón, porque entre los filósofos y los teólogos no había Dios que me diera mano en aquel seminario. Eso lo dice Barandiarán. Pero la decisión de traer a Mateo Múgica no es baladí. Bueno, pues no sé, esto no lo puedo decir. No lo puedes decir. No, este viene de Pamplona también. ¿Y la decisión de que esté centralizada la diócesis en Vitoria y la importancia del seminario? Bueno, eso es en 1880. No tiene que ver nada con ninguna estructura política. Creo incluso que la diócesis es de 1829. No tiene que ver ni con ningún tipo de decisión política, ni alejar a nadie de su casa. Antes era de Calahorra, pues te trae Vitoria. La que es decisión política es la de 1949, que es la de dividir Vitoria en 3 sedes. La única diócesis en 3 diócesis, así que es política, que puede haber detractores y puede haber gente a favor. Yo he visto gente que ha defendido perfectamente la división en los 3, y gente que no se puede que es afín a un movimiento euskaldun, pero que ha dicho que en su opinión era interesante. Pero luego, ya para terminar con Mateo Múgica, José Mari, Mateo Múgica en la guerra civil y con los fusilamientos por medio no puede apoyar aquello. Mateo Múgica antes del 36 ya es desterrado en el 1931 también. Desterrado también. También en el 31 está desterrado. Y él creo que es Bujedo, que es un pueblito que está aquí en Burgos, donde desde allí, primero está desterrado en Francia, y luego ya viene, ya le permiten venir, pero no le permiten venir a Vitoria, está en Burgos. De tal manera que muchos de estos sacerdotes que estamos hablando se van a ordenar con él, pero se ordenan en Bujedo, se ordenan en Burgos, porque él no podía venir aquí a consagrarles, y como estos querían consagrarse con don Mateo, pues van a consagrarse a un pueblito de Burgos donde don Mateo estaba. ¿Y qué reflexiones con las sublevaciones franquistas, qué reflexiones hizo Mateo Múgica? Bueno, a Mateo Múgica, ya sabes que le coge fuera, y lo que no le permiten es entrar, y pues queda en Beló, en principio, y luego en Cambó, creo que es, y pues allí es donde él pretende dar a entender y dar a conocer al mundo en general qué es lo que ha sucedido con el clero vasco, qué es lo que está sucediendo con el clero vasco. Obviamente se convierte en un crítico como antes ha dicho, de los fusilamientos de los curas, etcétera. Da buena cuenta de quiénes eran sus ovejas, de alguna manera, porque eran gente que pertenecía a su diócesis y que él conocía, y en aquel documento que don José Miguel Barandiarán solicita, le ruega a Mateo Múgica que haga una defensa, que es Imperativos de mi conciencia. En ese documento Mateo Múgica hace una defensa, obviamente, del seminario, hace de todo el movimiento que se estaba dando aquí dentro del clero vasco, ¿no? Es decir, ahí no hay ninguna duda que juega, pues, como tiene que jugar, de manera fiel a lo que había sucedido. Eso no hay ninguna duda en ese aspecto. O sea, es decir, como antes he dicho, nunca puso pegas, tampoco fue, pero hay que tener en cuenta que eran personas de su época. Obviamente el Euskal Pizkundia se da con la República, pero tampoco es que la República ayude. No hay que leerlo más que, insisto, en esos libros de obligado lectura que son los diarios de don José Miguel, para enterarnos un poquito de cuál fue el movimiento en aquellos años del 31 hasta el 36. Siguiendo con este tema, haciendo un poco resumen, yo diría que la revista Cardaveras dio más de 100 autores. Más de 100 autores.
euskaldunes, todos euskaldunes, desde el seminario de Vitoria. Algunos artículos serán mejores, serán peores, serán de una calidad, serán de otra. Hay que decir, insisto, en que la persona que movió la mayoría de todo esto fue don José María Arizmendiarrieta, que luego tendrá otra trayectoria diferente después de la guerra. Como tuvo, no son paralelos, pero como tuvo el que antes ha citado Koldo Ordogoiti. En aquella época del 34-36, alumno del seminario era Ángel Suquía. Ángel Suquía, que luego sabemos todos que llegó a jefe de la Iglesia española, cardenal, y que en tiempos de Franco fue luego también en los años 60 fue rector del seminario de Vitoria, que sabemos conscientes de que fue un hombre negativo y contrario al euskera, que prohibió el euskera en el seminario de Vitoria. Joder, ¿qué ambientazo había en la década de los 30 del seminario? No, estoy hablando del 60. Sí, pero ya dices que estuvo en el 34, ¿no? Ángel Suquía, luego cardenal y contrario al euskera, es uno de los hombres de poesía más fina en euskera que existe en el seminario. Tal es así que gana el premio especial de poesía en euskera, perdón, el premio de honor, el especial gana otro, premio de honor en el 36, en el último día de la poesía vasca organizada por Aitzoren. Es decir, eso empieza el año 30 con la Goixeta ganando ese premio y acaba el 36 con Ángel Suquía ganando. Pero lo que os decía, ¿no? Menudo ambientazo que había en el seminario. No nos podemos ni imaginar. Pero no solamente eso. Yo en este pequeño análisis que he hecho, me he encontrado 3 poesías inéditas de Ángel Suquía hablando, entre otras cosas, del hombre vasco, Euskal Gizona. ¿Y qué decía? Bueno, pues decía poéticamente lo que tenía que decir. Pero que es curioso que como un golpe militar cambia la manera de pensar de una persona. Sí, ¿crees que es un golpe militar el que le hace cambiar de...? Si no, viendo lo de Euskal Gizona llegas a esa conclusión. Seguramente que hubiera seguido. Sí, lo que pasa es que cambió ya para tiempo. Bueno, es que también duró ese golpe militar mucho tiempo. Es decir, que cambia como de la noche, pero es una persona. ¿Setién es más tardío en el seminario? Sí, Setién es más tardío. Setién es mucho más tardío. Hay que decir que afortunadamente la guerra paró, la guerra rompió una trayectoria que se seguía en el seminario, pero que afortunadamente muchos de aquellos sacerdotes, seminaristas y luego sacerdotes que no fueron fusilados, porque muchísimos no fueron fusilados, pudieron seguir con su trabajo allá donde fueron destinados, y dieron muchos frutos al euskera y a la literatura y al mundo vascófilo en general. ¿Otros darían frutos al franquismo también? No lo sé, eso no he podido ver, pero por lo menos sí sé que de los cientos de personas que se pueden ver que han trabajado en ese aspecto antes de la guerra, luego han seguido haciéndolo en los años 60, en los años 70, etcétera, y hoy en día todavía, y no sé si, igual Koldo me corrige, no sé si Jokin Arostegui, no sé si el cura que era de Orio, creo, de 96 años, 97 años, ha fallecido, ¿no? No me acuerdo. Me parece que está vivo, Está vivo. Esta es una de las personas que sostenía las diatribas dialécticas con José María Arizmendiarrieta respecto a esos dos temas que antes decía, a esos dos grupos, el Aurrega Beti y el Jakintz Batza. Jakintz Batza era Jokin Arostegui y José María Arizmendiarrieta. Bueno, pues todavía hay personas que siguen dando sus frutos. ¿Y qué era lo complejo, Koldo? ¿La sociedad vasca del momento igual que la actual o la iglesia de aquel momento? Un poco todo. De todas maneras hay que calcular eso, es decir, esa referencia. Es decir, no es toda la iglesia, pero en el marco de la guerra civil. Mira qué movimiento ha tenido la iglesia en Euskadi con las llegadas de los últimos obispos, ¿no? Qué marejadilla.
No, quiero decir que en ese momento histórico se produce en la Iglesia vasca algo que es muy peculiar, y es ese posicionamiento de una parte muy importante de la Iglesia vasca en favor de la democracia en última instancia, en plata, y que liga además con algo que y con una relación bastante directa con algo que se estaba desarrollando en Europa y que se terminó de desarrollar después de la Segunda Guerra Mundial, como fue la democracia cristiana, cristiano-democracia, como quieras llamarlo, con la cual se ligó en última instancia. Es una peculiaridad que, de hecho, incluso en el propio marco de la Guerra Civil, era uno de los aspectos importantes que presentaba el autogobierno de Euskadi, tanto en cuanto de cara afuera era una de las representaciones de que era posible que todo el arco parlamentario estuviera en favor de la democracia. Una parte de él, evidentemente, otra parte estaba justo enfrente luchando en contra de eso, pero que había una parte muy importante en la cual se unían desde partidos de obediencia cristiana, como era en aquel momento el Partido Nacionalista Vasco, hasta el Partido Comunista en un mismo gobierno, ¿no? Es decir, es un aspecto peculiar en el caso de la Guerra Civil, que se liga con otros movimientos europeos y que también tiene sus peculiaridades de cara a lo que ocurrió después en Europa con el nazismo, tanto en cuanto supone que, por ejemplo, en el caso vasco existe un posicionamiento por parte de grupos nacionalistas que en un momento determinado podían ser de ideología de centro-derecha, con posiciones claramente democráticas y en contra de las dictaduras. Ez dugu zer aipatu, eta ez dakit bola hontan nun zegoen eta zer egiten ari zan Jose Mari, Andoni Urrestarazuri buruz. Andoni Urrestarazu orduan momentu hartan zegoen sartuta ere hemengo taldean. Berak eta zera odonek idazten dute, noizean behin idazten du, Arabarra, bazegoen aldizkari bat, PNV-rena, horri idazten zuen, eta gero baita ere zerien, lehen aipatutako sekzion zerien, Bareibar, talde horretan zegoen sartuta ere. Odona Praiz bukatu egin zala ANV-en? Bueno, bukatu ez, hasi. PNV-en ezen izan inoiz. ANV-koa da, bai, edo izan zen. Hasieratik bukaera gaino. Bai. Bueno, bukaeraren ez dakit. Hasieran bai. Eta horrela beste izen batzuk hirian ezagunak, Araban ezagunak. Hemen bazeuen esate baterako badago Abdon González de Alaiza, musitukua bera ere, honek egin zuen, eta 1927an aurreneko euskal komikia berak egin zuen. Bera Abdon Madrilen ikasi zuen euskara ere bai. Bitxia egiten zain musitorrena, Arabar mendialdea da, ez dago euskararen mugan. Inundik ere, bai. Eta bada beste bat, Jose Mari Azkarra, hori nahi zuzen ere osaba da, Jose Mari Azkarra naiz eta errendarin jaioa, Aramaizon zera, bizi zen eta berak ere idazten zuen alde hortikan. Beste izen batzuk, bueno, pues lehen komentatu dugu, Baraibar sezio horretan bazeuden, esate baterako, Julián Agirre bat, Julián Agirre, Juan Unzalu, bazeuen beste bat Jose Maria Díaz de Mendibil, horiek ziren hemengo Gasteizko eta Arabako gizartean gehien nabarmentzen ziren euskaltzaleak. Eta horiek ziren nolabait talde hoien sostengua. Badago beste publikazio bat ere, Bost izeneko literatura aldizkari bat, 5, esaten zen, eta hemen Gasteizen argitaratu zena, eta horre ere euskerazko 1934an atera zen, eta horre ere Odona Praiz dago, idazle bezala, eta baita ere Antonio Odriozola. Hoiek dira gehien nabarmentzen direnak euskara gintzan Araban urte horietan. Jose Mari eta Koldo, mi askar hurbiltzegatik, beste errealitate bat, gure gizartekoa, orain ondala gutxi gertatutakoa, gure Aiton Amonek ikusitakoa,
eta gure kasuan Euskal Pizkundea asko eta asko hitz egin du Jose Mari apaiztegiari buruz. Beste mai inguru batzuetan apaiztegia ere agertu da, beste gai batzuk tartean izanik, eta horrek esan nahi duze garrantzia zuen orduko gizarte hartan, orain ezagutzen dugun apaiztegi hori utzi dagola, orduan beterik zegola gela guztietatik. Koldo, Jose Mari, biei, eskerrik asko. Zeuei. Eskerrik asko zuei, agur.